siguiendo el orden del programa, a oír una ponencia sobre la responsabilidad por dolo en las relaciones familiares y que está a cargo de don Javier Barceló Domènech, también profesor titular de Derecho Civil de la Universidad de Alicante, autor de numerosas obras en muy diversos ámbitos, experto concretamente también en familia y en Derecho Civil Valenciano, de cuya sección es también responsable en el Instituto de Derecho Iberoamericano. Así que sin más, pues Javier, si te parece bien, tienes la palabra. Muchas gracias, en primer lugar, a la organización de las jornadas y también al Departamento de Derecho Civil de la Universidad de Valencia. Vamos a tratar de un tema novedoso de los últimos años, donde se está planteando si es posible aplicar la responsabilidad civil en el ámbito de las relaciones familiares. Es decir, lo que estamos planteando es si el artículo 1902 del Código Civil tiene aplicación en las relaciones familiares, en los daños que puedan surgir en el ámbito familiar. Este es un tema muy discutido en la doctrina. Hoy podemos afirmar que hay una tendencia favorable a no excluir la aplicación del artículo 1902 del Código Civil en las relaciones familiares. Vamos a leer el artículo porque a veces olvidamos leer las leyes, leer las normas. El que por acción u omisión causa daño a otro, interviniendo culpa o negligencia, está obligado a reparar el daño causado. No dice el que por acción u omisión causa daño a otro, excepto en las relaciones familiares. Por lo tanto, no está excluido el ámbito de las relaciones familiares de la aplicación del 1902. No hay ningún ámbito de inmunidad en este aspecto. Los casos en los que se ha planteado la incursión de la responsabilidad civil son casos muy variados. Tenemos que distinguir lo que es el padecimiento psicológico ordinario que acompaña a toda crisis matrimonial. No estamos hablando del desánimo, de la infelicidad, de la frustración. Estamos hablando de daños más cualificados, como puede ser la ocultación al otro cónyuge de la verdadera filiación de los hijos, la interferencia en las relaciones paterno-filiales, por ejemplo, obstaculizando el derecho de visitas, o el tema del contagio de las enfermedades. Aquí es donde se están planteando los tribunales si podemos aplicar el remedio de la responsabilidad civil. Yo voy a hablar aquí del caso de la ocultación de la paternidad. Dejo los otros casos, me centro en este que es el que mayor jurisprudencia ha producido. En España, la posible aplicación de la responsabilidad civil al ámbito familiar salta a un primer plano de la actualidad con dos sentencias del año 99, una de las cuales ha mencionado el anterior ponente. Estas dos sentencias son desestimatorias, no conceden la indemnización por daño moral, pero lo hacen por argumentos distintos. La primera de ellas, la sentencia 22 de julio de 1999, dice que no hay daño moral porque no se probó una conducta dolosa. Sin embargo, la segunda sentencia, la de 30 de julio del 99, es también desestimatoria, pero los argumentos son totalmente distintos. Dice que este es un tema en el que solo caben los remedios del derecho de familia, dice que hay un problema de proliferación de demandas y también el argumento muy utilizado siempre en este ámbito de la paz familiar. El Tribunal Supremo ya no se vuelve a pronunciar sobre esta cuestión. Encontraremos dos sentencias, una del año 2010 y otra del año 2012, pero consideran que la acción está prescrita, por lo tanto, le quita al Supremo el problema de entrar en este tema. Esa sentencia del año 99, la 22 de julio de 1999, tiene un gran éxito en las audiencias provinciales, en las sentencias de las audiencias provinciales. Bien en unos casos para condenar o bien en otros para absolver. Por lo tanto, todo gira en torno a la cuestión del dolo. Si hay conducta dolosa, condenamos, damos la indemnización por daño moral. Si no hay conducta dolosa, se absuelve. Entre esas sentencias, en las cuales cala la doctrina del Tribunal Supremo del año 99, hay una sentencia muy conocida, la sentencia de la Audiencia Provincial de Valencia de 2 de noviembre del 2004. En esta sentencia
se condena a la esposa y al verdadero padre biológico de 3 de los 4 hijos que tenía el matrimonio. Y el argumento que se da en la sentencia es la conducta dolosa, es decir, la esposa y el verdadero padre de esos 3 hijos ocultaron de manera intencionada la verdadera paternidad que resultó atribuida falsamente al marido de la esposa. La doctrina de la sentencia es la siguiente: los demandados actuaron de forma negligente en la concepción de los hijos y dolosa en su ocultación al actor. Yo no voy a comentar estas frases porque creo que no tenemos tiempo y tampoco me quiero meter en un jardín. La concepción fue negligente y posteriormente se ocultó maliciosamente la verdadera paternidad al marido. Este es el criterio mayoritario de las sentencias. Tenemos alguna excepción, ahí cito una sentencia de la Audiencia Provincial de Cádiz de 3 de abril del 2008, donde esa sentencia se desmarca de la exigencia del dolo. Dice que basta cualquier actuación negligente, que no es necesario el dolo para condenar, para resarcir. Este criterio mayoritario, el que exige el dolo, cuenta con apoyo doctrinal. Hay autores en la doctrina que lo apoyan. Básicamente, el argumento es que tenemos una serie de disposiciones particulares donde se habla del dolo y de la culpa grave y podemos de ahí deducir un principio general según el cual en el ámbito familiar la responsabilidad solo existiría por dolo. Ese argumento es un argumento doctrinal. Los tribunales no entran en esta materia y se limitan a absolver o se limitan a condenar, pero sin dar los argumentos por los cuales se está exigiendo el dolo. ¿Cuál es el problema, a mi juicio? Que no es la postura correcta. ¿Por qué no es la postura correcta? Porque yo hago una lectura del artículo 1902 y la conclusión que saco de esa lectura es que no exige el dolo para que exista la responsabilidad civil. Como no tengo normas específicas en esta materia de responsabilidad civil familiar, estoy en el ámbito del 1902 del Código Civil y en el 1902 del Código Civil no encuentro una limitación de la responsabilidad a los casos de dolo. Y por tanto entiendo que es censurable el proceder de los tribunales en este sentido y que no hay motivo para limitar la responsabilidad a los casos de dolo. Yo creo, vosotros sois alumnos de obligaciones y contratos, habéis visto la culpa y el dolo al menos en la responsabilidad contractual y como veis hay una diferencia entre la culpa y el dolo. En el dolo hay una voluntad de causar el daño, hay una intencionalidad que no existe en la culpa, donde simplemente es un comportamiento descuidado, un comportamiento negligente. Por lo tanto, no es lo mismo exigir el dolo que exigir cualquier forma de culpabilidad para resarcir. Entiendo que no hay base legal. Es que si volvemos a leer el 1902 y los tribunales deben estar vinculados por la ley, igual que nosotros, lo que nos dice el que por acción o omisión causa daño a otro interviniendo culpa o negligencia, está obligado a reparar el daño causado. No limita la responsabilidad al dolo. Cuando habla de culpa o negligencia, incluye la culpa o negligencia e incluye también el dolo. Por tanto, las dos formas son admisibles en nuestro derecho y las dos formas sirven para resarcir. Hayan ocultado intencionadamente la verdadera paternidad o no, si se demuestra esa circunstancia, hay base para resarcir. Por lo tanto, si ustedes quieren que solo sea el dolo el criterio de imputación, cambien la ley. Mientras no cambien la ley, el criterio que tenemos es el criterio del artículo 1902 y es la vinculación que nosotros tenemos que tener al criterio legal. Mis palabras caerán en el vacío, como caen las palabras de la doctrina. Aquí, querido José Ramón, tengo una sentencia portuguesa, país al que admiro por muchas razones, 15 citas de la doctrina. Es habitual citar a la doctrina. ¿Cuántas citas tenemos de la doctrina en las sentencias españolas? Por tanto, lo que nosotros digamos aquí poca importancia tiene. Y no voy a perder la ocasión de criticar una sentencia de la Audiencia Provincial de Alicante
de 2 hojas. Esta sección se caracteriza por hacer sentencias de 2 hojas, donde en el año 2013 dice: las relaciones extramatrimoniales no pueden originar por sí daños y perjuicios, sino a lo sumo ser causa de separación o de divorcio. Año 2013. En tu primera ponencia has dicho que la separación o el divorcio en nuestro sistema no es causal, que ya no se exige causa. Bueno, pues tendremos que enviarles un burofax y notificarles de que desde el año 2005 la relación extramatrimonial no es causa de separación. Por lo tanto, es un tema muy complicado y difícil de explicar que una persona pueda perder un pleito porque no hemos leído correctamente el artículo 1902 del Código Civil. Estemos o no de acuerdo, que esa es otra cuestión, pero lo que hoy dice el artículo 1902 está muy claro. La tesis mayoritaria presenta además otro inconveniente. La tesis mayoritaria, os recuerdo, que es la que dice que solo hay responsabilidad por dolo. Si demandamos a la esposa y demandamos al verdadero padre biológico, si sostenemos la tesis mayoritaria que limita la responsabilidad al dolo, aplicaríamos un distinto criterio de imputación, porque el verdadero padre biológico no está en el ámbito de las relaciones familiares. Por lo tanto, uno respondería solo por dolo y el otro respondería por culpa y por dolo. Yo sinceramente no lo entiendo, querido José Ramón. Por lo tanto, me parece es un criterio de opción de política legislativa, me parece se puede defender, que consideremos que ahí la culpabilidad está reforzada, pero que leyendo el 1902 no aparece. Y nada más, agradeceros mucho la atención. Pues muchísimas gracias por la intervención.